Aquí está. Qué bonito, ¿verdad? Es muy hermoso, hermana, es conmovedor ver a tantos hermanos así, adorando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? O sea, ese videíto me dio mucho gusto porque miren, en los coches, en las calles, se juntaron para cantarle al Señor Jesucristo. Y yo creo que eso también trae mucho gozo al corazón de nuestro Señor, porque si algo desea Él, es que lo alabemos y que nos arrepintamos de corazón. El Señor me dijo que Él empezaba a percibir olor fragante por parte de su iglesia. Amén. Hace muchos años, Amén. Recibí un video en el que, o sea, no era un video, era un audio, y decía un hombre que había ayunado 21 días, que veía a la iglesia del Señor Jesucristo y veía el rostro del Señor que estaba llorando y decía, había como una pequeña lucecita y decía, estoy muy triste porque mi iglesia no está preparada y yo ya mero vengo por ella y no se aplican para prepararse, para arrepentirse. Y decía que apenas el 5% de su iglesia estaba preparado. La Biblia habla del 50%. Así es de que, pues yo espero que Renovación Cristiana esté dentro de ese pequeño porcentaje y siga aumentando cada día. Porque además de nosotros, sé que a nuestros familiares también los está trayendo para un verdadero arrepentimiento. Amén. 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 Y allí Hermana Judith, y se cumple la profecía de que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Y Amén. ahorita en todos los países se está declarando a Jesucristo. Por eso me mandaron otro video que alrededor de un estadio, no me acuerdo dónde era, creo que en España, estaba la gente también cantando y alabando al Señor. O sea, y nosotros aquí ahorita en nuestros hogares tenemos el privilegio de verlo alabar. Entonces las invito a que apaguen su micrófono y cada quien en su casa cante, o si quieren ténganlos todos prendidos antes de empezar la clase y vamos a cantar porque vive Él. Porque vive Él, puedo vivir el mañana, porque vive Él. No hay temor, porque yo sé que en Él hay un futuro. Ahora estoy segura, porque vive Él. Amén. Estamos de acuerdo que Él vive y que porque Él vive, nosotros también podemos ver mañana. Y Amén. Bueno, ahora sí le apagamos a nuestros micrófonos, vamos a orar
que Dios nos enseñe la gran sabiduría de nuestro Señor Jesucristo para contestarle al diablo. Y como les decía, no solamente allá en el monte de la tentación, después de que el Espíritu Santo vino sobre él, y acuérdense que siempre le contestó con la palabra, le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás, y escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Así que pues nosotros no tentemos al Señor nuestro Dios como lo tentaron los hombres en el desierto cuando decían, ¿es posible que Dios ponga pan, que Dios traiga pan a nuestra vida? Pues hemos visto videos de cómo en diferentes países, en Ecuador, ahora aquí en Acapulco, también esta semana, el Señor sacó gran cantidad de peces, parecían guachinangos, para que la gente, pues a lo mejor que no tiene que comer, pudiera tener que comer. Nosotros no sabemos cómo el Señor va a actuar, pero sí sabemos que va a actuar y que nos va a dar la bendición de tener siempre el alimento a la mano hasta que Él venga. Nos va a librar del hambre y nos va a librar de la muerte y nos va a librar de la peste y nos va a librar de la enfermedad, etcétera. De todo lo que viene nos va a librar. Les decía también en la mañana que oraran por la economía mundial, porque miren, ahorita hay, pues, no hay aviones, no hay gente que camine, el petróleo está parado también, o sea, todo está parado. Ajá, las grandes empresas y nosotros pues estamos vivos y seguimos comiendo. Así es de que pues gracias a Dios por ello. Vamos a orar. Padre, gracias por tu gran sabiduría, Padre, porque en tu sabiduría tú siempre sabes lo que estás haciendo, en qué momento, Señor, lo harás. Y te damos gracias, Dios, por esta gran bendición de ser tus hijos amados y de estar aquí, Señor, para honrarte y para glorificarte, para decirte que te amamos, Padre, te amo, Señor, te amo, mi Señor, y estamos aquí a tus pies. Venimos a escuchar tu palabra, Padre, y a que nos des de un poquito, Señor, de esa sabiduría que emana de ti, que es una fuente que salta para vida eterna. Qué sabiduría tan grande. Ya vimos, Señor, cómo les contestabas a las personas y los traías uno a uno a un encuentro personal contigo, y así te pedimos, Dios, que sigas trayendo a todos los miembros de Renovación Cristiana y los que se añadan, Padre, a un encuentro personal contigo profundo y verdadero del corazón de cada quien. En el nombre de Cristo te pedimos por nuestras familias, Padre, para que en donde quiera que estén, tú las toques, Señor. Nuestros padres, nuestros esposos, esposas, tíos, tías, primos, sobrinos, hijos, hermanos, todos, Señor, nuestra familia. De la palabra tuya dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y por eso, Señor, declaramos salvación para toda nuestra casa, Padre. En el nombre de Jesucristo rompemos todos los pactos que se han hecho en el pasado, que no han sido tuyos. Saca la música diabólica de nuestras casas, Padre. Esa música que no te agrada, la reprendo en el nombre de Jesucristo de Nazaret y la echo fuera. No hay reggaetón cristiano, ni hay salsa cristiana, Padre. Esos ritmos no son tuyos. Así que también esos ritmos, Señor, los echamos fuera. En el nombre de Jesucristo, toda la música disque cristiana con mensajes subliminales, danos discernimiento, Padre, para no escucharlos. No pongas paz en el corazón nuestro, Padre, si estamos escuchando o alabando con algo que a ti no te agrada, Padre, aunque tenga letra cristiana, si tiene ritmo que no es tuyo, Padre, lo echamos fuera. Queremos agradarte, Padre, queremos tu sabiduría. Danos discernimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acérquense más para oír, dice el Señor Jehová, que para ofrecer el sacrificio de los necios. Los que están aquí ahorita, en este momento, hay dos que están acercándose para ofrecer el sacrificio de los necios, para refutar, para contradecir, para maldecir. A esos les dice el Señor,
acércate para oír, dice el Señor Jehová. No ofrezcas el sacrificio de los necios. A esos dos que están escuchando ahorita, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces vamos a ver cómo el Señor Jesucristo tuvo la sabiduría para contestarle al diablo y para otras cosas también. Dice, casi cada acto que Jesús hizo es alguna forma un ejemplo de la sabiduría divina. No solamente mostraba la sabiduría en sus palabras, sino que mostraba también la sabiduría en sus actos, en lo que él hacía. Y también cuando ejercía la sanidad divina, no siempre la ejercía de la misma manera. Eso quiere decir que al Señor Jesucristo no lo podemos poner en un molde. Me acuerdo que en alguna ocasión cuando Dios sanó a Naún, le decía que leyera un capítulo de Lucas cada día y con eso Dios lo iba a sanar. Pero después una persona lo oyó y lo quiso aplicar para otra persona, pero no era aplicable para otra persona. O sea, el Señor puede decirte no precisamente que leas, pero sí puede decirte que te aprendas un salmo. A alguien le dijo que se aprendiera un salmo cortito que era igual a otro salmo. A alguien le dijo que se aprendiera el salmo más cortito de la Biblia. A alguien le dijo que leyera Primera de Crónicas. A alguien le dijo que leyera Primera de Juan o un capítulo solamente. O sea, lo que el Señor diga, eso es lo que tenemos que hacer. Así como cuando estuvo aquí a los ciegos, no siempre los sanó de la misma manera, ni a los paralíticos los sanó de la misma manera. Él sabía lo que había en el corazón del hombre y lo que el hombre necesitaba, y por eso el Señor Jesucristo estaba diciendo con la sabiduría divina lo que se debía hacer o qué tenía que hacer él. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Dice, no atentaremos juzgar en todos los casos si Jesús habló del conocimiento que ya poseía o si le fue dado en ese momento. O sea, en él, dice Colosenses 2, 9 y 10, habita, no habitaba, habita toda la plenitud de la deidad. En él habita corporalmente, porque en el cuerpo que Dios le dio para descender aquí en la tierra y para morir, para poder morir, en ese mismo cuerpo ascendió al cielo y allí está sentado con ese cuerpo a la diestra de Dios. Entonces la Biblia dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Cuándo? Ahorita y también cuando vino aquí a la tierra. Entonces dice, él mismo dijo que la sabiduría que él tenía la había recibido del Padre. Dice, muchas cosas tengo que decir de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. El que me envió fue Dios el Padre. Aquí en Isaías 48 dice que el que lo envió fue Jehová el Señor y su Santo Espíritu. Se los leo una vez más. Dice, yo hablé y le llamé y le traje. Ahí está hablando Dios Padre. Por tanto, será prosperado su camino. O sea, ¿a quién trajo? Al Señor Jesucristo. ¿De quién iba a prosperar el camino? Del Señor Jesucristo. Acercaos a mí, oíd esto, habla el Señor Jesucristo. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Él es el que hizo los cielos y la tierra. Así dice la palabra de Dios. En el principio creó Elohim. Elohim quiere decir que fue Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los que crearon los cielos y la tierra. El que creó los cielos y la tierra. Por eso dice, desde el principio ahí estaba yo y ahora me envió Jehová el Señor. Esto está escrito en Isaías 48, 16. Ahora me envió Jehová el Señor. El libro de Isaías es el libro que en hebreo se llama Yeshayahu, que quiere decir salvación de él, de Dios, y su espíritu. Entonces, ¿quiénes lo enviaron?
Dios el Padre, Jehová el Padre y Jehová el Espíritu Santo. Así ha dicho Jehová, Cristo también es Jehová, Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, está hablando Jesucristo. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente. Lo primero que vino a hacer fue venir a predicar, que te encamina por el camino que debes seguir. O sea, el camino que nosotros debemos seguir es el camino de la verdad y la vida. Entonces, aquí cuando el Señor Jesucristo dice, pero el que me envió, ¿quién lo envió? El Padre y el Espíritu Santo, que son las otras dos personas de la Trinidad. Y yo, lo que he oído de él, dice el Señor Jesucristo, eso hablo al mundo. En otra ocasión dice, yo no hablo por mi propia cuenta. Y en otra ocasión también dice, las obras que yo hago no son mis obras, son las obras del que me envió. Y a él varias veces recuerda que él, el que le envió, y que el que le envió y el que le envió. El que le envió fue el Padre y el Espíritu Santo. Es obvio que hay muchos ejemplos en el ministerio de Cristo, en los cuales la palabra de sabiduría fue manifestada. Un buen ejemplo es el caso en el cual ellos preguntaron al Señor si deberían dar tributo a César. Era una pregunta de trampa. Miren, los judíos a la fecha, cuando celebran la Pascua, durante su ceremonia, hay unos niñitos que vienen y entonces están haciendo las 4 preguntas que se hacen en cada fiesta de la Pascua, en cada celebración de la Pascua. Esas preguntas que hacen, yo creo que están relacionadas también con las preguntas que los fariseos le vinieron a hacer al Señor Jesucristo. Entonces, la primera pregunta que hacen los judíos dicen, en todas las noches no necesitamos, no necesitamos sumergir el alimento una vez, pero en esta noche lo hacemos 2 veces. Acuérdense que el perejil o la verdura amarga la sumergían en un tazoncito con agua con sal, significando que los judíos habían pasado por el Mar Rojo sin tener ningún problema. O sea, metían el perejil o la hierba amarga y la volvían a sacar. Y luego una segunda vez la volvían a meter, ¿para qué? Para entonces comérsela inmediatamente, lo cual significaba que el mar se cerró y entonces Dios hizo que se descompusieran inclusive los carros de Faraón para que no pudieran avanzar más, para que no pudieran ni siquiera salir del Mar Rojo y quedaran ahí atrapados. Y entonces se cerró el mar, los atrapó y se ahogaron. Y por eso en esa noche se celebraba 2 veces, porque eso significaba que los egipcios habían quedado atrapados. La segunda pregunta era, todas las noches comemos hametz. Hametz quiere decir, en esta, o matzá, o sea, matzá es pan sin levadura y hametz es levadura. Entonces, nosotros, pues, a veces comemos conchas o comemos un panquecito o comemos un pastelito y le ponemos levadura. Pero en esa noche solo se come matzá. ¿Por qué? Porque eso significa que tenemos que sacar de nosotros la levadura. Y el Señor Jesucristo en la primera pregunta le vinieron a preguntar que con qué autoridad hacía esas cosas. Bueno, con la autoridad que Dios le daba, con la autoridad que nos da la sangre de Cristo, el Cordero de la Pascua. Con esa autoridad nosotros también le podemos decir al demonio que se vaya, porque el Señor Jesucristo echó fuera y tomó el látigo y echó fuera los demonios. Y yo en algunas ocasiones le pido, Señor Jesucristo, toma tu látigo
y a estos demonios, échalos fuera de esta casa, en el nombre de Jesucristo. Y también así ustedes pueden orar, porque Dios nos ha dado esa autoridad. ¿Por qué? Porque en esa noche hemos sido liberados por la sangre del Cordero. La segunda pregunta ya les dije que es que ¿por qué en esa noche nada más matzah? Porque tenemos que limpiar nuestra vida para que el Señor Jesucristo pueda verdaderamente darnos esa libertad que Él nos quiere dar. La tercera y la segunda pregunta que le hacen al Señor Jesucristo, le dijeron que si deberían de dar tributo a César o no. Y el Señor Jesucristo sacó una moneda y les dijo que dieran a César lo que era de César y a Dios lo que era de Dios. Eso quiere decir que nosotros tenemos que cumplir con los impuestos, no robar, o sea, nosotros no debemos de robar. Si hay gente que roba, la palabra de Dios dice en Zacarías 5 que la casa del ladrón y del que jura falsamente, pues dice, no, de veras, yo no robé. O sea, nosotros no podemos engañar a los hermanos tampoco, o sea, por decir, ay, pues ahora que está este problema, pues voy a pedir esto al otro. No, o sea, no, a Dios no lo podemos engañar. Dios sabe lo que nosotros necesitamos y a quien debemos clamar es a Dios con todo nuestro corazón. Ha habido personas, y gracias a Dios por ellas, que han ofrecido dar una despensa, pero eso es una despensa, no otras necesidades que pues a lo mejor tenemos, pero que sabemos que Dios sí las puede suplir. Entonces, a Dios lo que es de Dios, ¿qué es lo que es de Dios? El diezmo, porque también eso es robar. ¿Qué es lo que es de Dios? La alabanza. Si yo pongo música que no le agrada a Dios, no le estoy dando a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que es de Dios? La memorización, o sea, yo lo debo de tener aquí bien guardado en mi corazón, pues lo voy a necesitar y Dios nos está dirigiendo para saber qué es lo que debemos memorizar. Entonces, después del Salmo 34 vamos a memorizar el 46. Dios sabe por qué necesitamos ese salmo. La tercera pregunta es, en todas las noches comemos cualquier clase de verduras. O sea, podemos comer zanahorias, calabacitas, ejotes, qué sé yo, chícharos, pero en esa noche la única verdura que se come son las hierbas amargas. Las hierbas, yo creo que no hay más amargura que la muerte, porque, por ejemplo, en el caso de Agag, según él ya se había librado de la muerte y dijo que había pasado la amargura de la muerte. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos quiere decir cuando vienen los saduceos que no creían en la resurrección y le preguntan al Señor Jesucristo que una mujer había tenido 7 maridos, dice, el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero y el cuarto y así los 7 y ninguno dejó descendencia. Entonces se supone que si con uno había tenido descendencia, pues ese iba a ser su marido ya, inclusive allá en el cielo. Pero el Señor Jesucristo le habla de la vida eterna, les habla de la vida eterna. O sea, que la amargura de la muerte por haber nosotros echado fuera los demonios, limpiado nuestra casa, por haberle dado a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, por esa causa, entonces Dios nos da la vida eterna por la sangre del Cordero, no por nuestras obras, Dios nos libre, por la sangre del Cordero. Cuando en esta, dice, cuando todas las noches comemos verduras y en esta noche marot, que es las hierbas amargas. Entonces la resurrección, el Señor Jesucristo les contesta, no erráis por eso, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque cuando resucitan de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resuciten, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Y nosotros sabemos que nuestros familiares
que han partido ya teniendo a Cristo en su corazón, están con Cristo y Dios es el Dios de mi padre, de mi madre y de mis hermanos que ya partieron con el Señor. La cuarta pregunta dice, en todas las noches comemos tanto sentados como reclinados. Se acostumbraba a comer en unos divanes y entonces se recostaban. Yo creo que tomaban la comida así con mucha, pues, era como un descanso, la comida, ¿no? De que, ¿cómo ya me voy? Ajá. Era un momento de reposo, de convivir con la familia, de platicar, de orar también. Y entonces por eso dicen que en esa noche, y comían, dice, en esta noche solo reclinados. ¿Por qué en esa noche de la Pascua, cuando el Señor Jesucristo instituyó la cena del Señor con pan y vino solamente? ¿Por qué tomaron la Santa Cena reclinados? Ya ven que dice que el discípulo amado estaba reclinado al lado de Jesús, estaba en un divancito. O sea, el aposento alto, yo fui a ese lugar, bueno, supuestamente ese era el aposento alto, y es un lugar bastante amplio. Entonces sí había lugar como para poner 12 divanes, 12 reclinatorios, para que todos los apóstoles pudieran estar reclinados, porque el ceder de la Pascua, la ceremonia, duraba muchas horas. Entonces, para poder estar descansados, tenían que estar reclinados. Y aquí lo que nosotros vemos como la cuarta pregunta que le hacen un fariseo, un escriba de la ley, le dice, sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y entonces el Señor Jesucristo resume el primer mandamiento con el segundo mandamiento, lo resume en dos. El primero es respecto a Dios. Le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces aquí nosotros vemos cómo Dios respondió con la sabiduría que Dios le fue dada a estos fariseos que estuvieron tratando de hacer caer al Señor Jesucristo justo en la semana de la Pascua, después del lunes, cuando echó fuera a los cambistas y tomó el látigo y echó fuera a los ladrones. Después vienen a tentarlo, así es de que si nos quieren tentar, pues ya sabemos que vamos a responder con la palabra del Señor. Esas eran preguntas de trampa. Sus enemigos pensaron que de cualquier forma él respondiera esas preguntas, iba a quedar atrapado. Si él respondía, en el caso del tributo, que deberían pagar tributo a César, pues la gente se ofendería porque no eran romanos, eran judíos. Si decía que no, el gobierno romano estaría muy disgustado. La respuesta era una pieza maestra que ocasionó que los hombres se maravillaran siempre. Primero, él pidió a los que le preguntaran que miraran la imagen y a su inscripción en la moneda del tributo y que le dijeran de quién era. Cuando contestaron que era de César, él respondió, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, nosotros debemos entregarle a Dios lo que es de Dios. Recuerdo que cuando mi suegro murió, ya hace aproximadamente unos 40 años, pues yo lo quería mucho. Y él a mí también me quería mucho, siempre me admiraba, siempre yo lo invitaba a comer, a cenar, le festejaba su cumpleaños, el Día del Padre, también venía aquí para festejar la Navidad juntos, o sea, estábamos muy de acuerdo, pero cuando murió a mí me dolió que se muriera mi suegro. Y vine a mi casa y doblé mi rodilla y me dijo el Señor, que la palabra decía, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios.
Y entonces yo le decía en el Espíritu al Señor, te estoy entregando a ti, Padre, lo que es tuyo, porque mi suegro te pertenece a ti. Aquí está mi suegro, en tus manos ya, porque él ya pasó de muerte a vida. Y me dio mucho gusto poder yo misma entregar a ese ser amado en las manos de Dios. Bueno, entonces eso está en Mateo 22, 21. Jesús no solo contestó su pregunta en una forma en que sus enemigos no pudieron torcerla, sino que tuvo una palabra oportuna también para las obligaciones del hombre. Porque ¿cuál es la obligación del hombre? Dada a César, pagar los impuestos, no escabullirlos, y dar a Dios lo que es de Dios. Sería interesante considerar las respuestas que Cristo dio a muchas otras preguntas que le fueron hechas. Podemos tomar nota solo de unas cuantas. A los que dudaban y que buscaban escapatorias o argucias sobre de quién sería mujer en la resurrección, Jesús no solo señaló que el matrimonio era para aquí, para este mundo, para esta era, solamente, sino que fue derecho a las realidades eternas. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Repítanlo conmigo, allí donde están. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que los que ya pasaron a la presencia del Señor, Dios es su Dios. De nuevo, cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más grande, su respuesta era un supremo amor a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo te pregunto, ¿te amas? ¿Te amas a ti misma? ¿Te amas? O sea, porque a veces no nos amamos, no nos cuidamos. O sea, yo digo que, por ejemplo, en este momento, una forma de demostrar que nos amamos es guardarnos en casa. No, o sea, yo no sé, por ejemplo, o sea, hay casos ya en los que andan de aquí para allá, y de repente a alguien le viene esa cosa, el virus, no lo quiero repetir, ese virus. Y resulta que hace 15 días, hace 8 días, antier, estuvieron en comunión o en coinonía con alguno de sus familiares. Y entonces, pues no saben que estaban contaminados y a la hora, cuando resulta que ellos se dieron cuenta de que estaban contaminados, pues también ya contaminaron a otros miembros de la familia. O sea que nosotros tenemos que amar al prójimo. Yo me amo a mí misma porque estoy guardada en mi casa. Me amo a mí misma porque medito en la palabra de Dios. No solamente la leo, sino que la medito y la memorizo. Y no solamente hago eso, sino que también atiendo a mi esposo y a mi querida y linda nieta que está ahorita con nosotros, nos atendemos mutuamente. Entonces, nosotros necesitamos aprender a amarnos, eso es sabiduría, aprender a amarme a mí misma, a cuidar de mi salud, a cuidar de mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, a cuidar de mi sueño, a cuidar de que no ande corre y corre. Yo por eso le doy gracias a Dios, porque en este tiempo pues me he guardado de andar corre y corre. Ahora hago las cosas que tengo que hacer y las voy haciendo, pero no me tengo que poner nerviosa porque digo, ay, ya se me hizo tarde, ya está la hora, ya me tengo que ir y ya voy a llegar tarde. No, ahora ya sé que tengo mi tiempo todo, como quien dice, para mí, que lo puedo distribuir de una mejor manera. Qué maravilloso sería si los líderes de la iglesia, en lugar de apoyarse en su pobre sabiduría, pudieran descansar en la palabra de sabiduría para dar una respuesta correcta. Entonces, saqué hoy en esta mañana de lo que estuve estudiando, no todo, pero algunos para que se den idea. Como les decía, cómo nosotros debemos de aprender a responder, no conforme a la necedad del necio. Y los fariseos eran, pues yo digo que no necios, sino super necios o renecios. Ajá. Entonces nosotros debemos de aprender a responder al necio de acuerdo a su necedad, no, para que no seamos también como él, porque si él es necio y yo me pongo a neciar con él,
Eso es responder al necio de acuerdo a su necedad, de acuerdo. O sea, quiere decir que yo me estoy poniendo de acuerdo, como quien dice, con él, para que tú me dices, pues yo también te digo. No me dejas hablar, pues yo tampoco te dejo hablar. Y a ver quién gana, o sea, quién grita más fuerte. Dice, responde el necio como merece su necedad para que no se estime sabio en su propia opinión. Y eso fue exactamente lo que hizo el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque era sabio. El libro del Cantar de los Cantares habla principalmente de dos personajes que son Salomón, que es una figura de Cristo, y la Sulamita, que es una figura de la iglesia. Y nosotros también debemos de exaltar al Señor Jesucristo por su sabiduría. Cuando la Sulamita está describiendo a Salomón allá en el capítulo 5 de Cantares, de este hermoso poema, entre todo lo que le dice, sus cabellos, o sea, el cabello, el color de su cabello, dice, negros como el cuervo, crespos, o sea, los tenía chinitos, Salomón, eran chinitos. Dice, su cabeza como oro finísimo. Entonces, si tú lo lees así nada más, vas a pensar, pues que estaba rubio, rubio, porque dice su cabeza oro finísimo. No, ese oro finísimo no se refiere al color de su cabello, se refiere a la sabiduría que había en él. Todos nosotros sabemos ahora que Salomón fue el hombre más sabio, compuso muchos proverbios, este hermoso poema del Cantar de los Cantares, el libro de Eclesiastés. Allí demostró su sabiduría y también demostró su sabiduría cuando ejerció su dominio en el reino como rey, como monarca. Pero el Señor Jesucristo, ahora sí que pues tenemos muchos ejemplos más, a lo mejor no saben de ninguno, pero él sabía inclusive lo que la gente cavilaba en su corazón. Estaba hablando el Señor Jesucristo de algo y allá los fariseos empezaban a cavilar en sus corazones y a blasfemar. Por perdonarle los pecados a un hombre que estaba paralítico, o sea, le dijo, tus pecados te son perdonados. Acuérdense que estaba el Señor Jesucristo en su casa y de repente, como había tantísima gente y no podían pasar, imagínense cargando una cama, no podían pasar. Entonces, bajan al paralítico y el Señor Jesús, cuando vio la fe de ellos, porque dijo, wow, o sea, tenían tanta fe en que podían venir aquí, o sea, porque la gente que tiene fe no se queda por allá rezagada y dice, bueno, pues a ver si recibo, pues si el Señor quiere, pues la voluntad del Señor es que tengas, la voluntad del Señor es que seas sana, la voluntad del Señor es que estés bien, que seas feliz, que estés completo en Cristo. Esa es la voluntad del Señor, no es que te quedes por allá. Y estos supieron cuál era la voluntad de Dios y querían que su amigo querían verlo caminar, tuvieron fe para llevarlo. Entonces dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas. Ay, esos escribas, fíjense, escribían toda la palabra de Dios, no se tenían que equivocar ni una rayita, porque entonces si en esa página se habían equivocado una rayita, antes pues yo creo que no había borradores como los que ahora tenemos o no había computadora y entonces nada más elimino y ya lo corregí. No, aquí dice que eran los escribas que tenían que no equivocarse para nada y eran los que estaban allí con lo del paralítico. Estaban sentados, cavilaban en sus corazones cuando le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Blasfemias dice, dijeron, pensaban ellos, está blasfemando, y pensaban entre sí, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo luego Jesús en su espíritu, porque el Espíritu Santo le mostraba lo que estaban cavilando en sus corazones, tenía don de conocimiento, tenía don de discernimiento de espíritus, aunque ni siquiera habían hablado, y entonces les dice, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones?
¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Y ya como que dice, los hizo a un lado y dijo, ustedes no saben ni lo que están diciendo. Ajá. Así es de que, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, o sea, les contestó a su pregunta sin ponerse a contestarles de acuerdo con su necedad, sino a estos necios como merecía su necedad. Le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. También al sanar en el día de reposo, ay, cómo se enojaban estos hombres. Dice en Marcos 3, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había oído un hombre que tenía una mano seca y le acechaban. Imagínenselos, a ver qué va a hacer este. A ver, pues es que en el día de reposo no se debe de trabajar porque dice, no hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu asno, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Nadie podía hacer obra alguna. Entonces lo estaban acechando y a ver si lo iba a sanar en día de reposo con el propósito de acusarlo, decir, tú hiciste esto en día de reposo y la ley dice que no debes de hacerlo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Así le preguntó, así les preguntó. Fíjense cómo respondió a estos necios, cómo merecía su necedad. Porque hacer una buena obra era hacer bien. Y claro que la ley lo aprobaba, hacer bien. No era obras de que voy a ir a sacar al buey de la barranca, como lo hacían ellos, y que tenían que hacer un esfuerzo y llevar al buey al lugar donde había estado. Y entonces eso sí era trabajar, o ponerse a hacer comida para toda la semana, el día de reposo. Eso es hacer obras. O ponerse a lavar toda la ropa o ir a hacer el súper de toda la semana. Eso es hacer obras. Pero hacer bien, ir al templo y estar en unidad para que oremos unos por otros, eso sí es lícito. Entonces dice, mirándolos alrededor con enojo, entristecido, para que vean que el Señor Jesucristo sí se pone triste, por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y entonces se extendió la mano a aquel hombre y la mano le fue restaurada y sana. Y dice, y salidos los fariseos, tomaron consejo. Fíjense cómo desde el principio del ministerio del Señor Jesucristo, los escribas, los fariseos, los herodianos, ya estaban en contra de él y estaban tomando consejos contra él para de alguna manera destruirle. No sabían cómo hacerlo, pero estaban planeando destruirlo. Otra manera de mostrar sabiduría no es nada más contestándoles a los fariseos o a los saduceos, escribas o herodianos. Herodianos eran los de Herodes, sino que él sabía lo que tenía que hacer. Dice en Marcos 3:9 que la multitud se le agolpaba y lo oprimían. Entonces dice que les dijo a los discípulos, dice que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Cuando estaba leyendo esto me acordé que cuando yo ejercí como dama voluntaria, cuando mi esposo era oficial mayor de la Cámara de Diputados, estaba con la esposa del líder de la Cámara de Diputados, con Elsa Sansores, su esposa, y entonces me dijo Laida, me dijo, oye, ¿nos ayudas a repartir los dulces? Y yo dije, pues sí, ¿por qué nadie los... Claro que sí.
y llevaba yo una blusa con botoncitos y ya empecé a repartir los dulces y y de repente pues se me acabaron los dulces porque iba a ser el Día del Niño. Y allí en la calle se juntaron un montón de niños, allí por donde creo que ahora hay una gasolinera donde se junta el viaducto con el periférico. Había un terreno baldío y allí nos fuimos a repartirles a los niños de la colonia de junto. Y no, cuando terminé, pues casi me quitan la ropa. Dije yo, ¡ay! Auxilio, socorro, se me echaron todos encima. Pues eso es oprimir. Cuando, también otro día, cuando mi esposo era director de la policía auxiliar, hicimos un evento en el Estadio Azul y llevamos pues cantantes y invitamos a las familias completas y teníamos regalos para los niños y estaban en un camión todos los regalos, pero de repente la gente se dio cuenta de que había allí obsequios para los niños, eran creo que 2 camioncitos que había, y empezaron a querer voltear el camión. No, cuando a la gente le das algo y hay mucha gente, pues se te echan encima. Entonces el Señor Jesucristo, como ya sabía, en su sabiduría, les dijo a los discípulos, porque ya ven que Pedro y ellos eran pescadores, les dijo que por favor que le tuvieran la barca lista a causa del gentío para que no lo fueran a oprimir. También con la mujer que tenía flujo de sangre, fíjense cómo no la exhibió, o sea, cómo la llevó. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice, luego Jesús, cuando después de que ella tocó el manto del Señor Jesús, dice, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, porque cuando el Señor sana algo, sí se siente que hay un poder allí que está ejerciéndose, que es el Espíritu Santo el que está obrando. Y dice, sus discípulos le dijeron, ¿ves que? Porque dice, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado de vosotros? Así yo me lo imagino hablando con autoridad. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ay maestro, pero pues ves que aquí hay un montón de gente, la multitud te aprieta y dices, ¿cómo que quién me ha tocado? Si te tocan por aquí, por allá, pasan por todos lados. Pero él miraba alrededor y decía, ¿quién me tocó? ¿Quién me ha tocado? Yo creo que lo hablaba así con autoridad. Entonces, dice que la mujer, así toda, sí, yo fui así como pollito asustado, llegó y temiendo, dice, y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Qué tenemos que hacer delante del Señor Jesucristo? Postrarnos delante de él. Miren, yo cuando veo que alguien se postra delante de él en la escritura, hago un dibujito allí a mi lado y pinto una persona allí postrada delante de él, con sus manos así, esperando recibir de él algo. Y yo creo que esa debe ser nuestra actitud, postrarnos delante de él y decirle toda la verdad. Decirle, sí, Señor, si es cierto, no me voy a justificar. Ay, no, pero es que esa música que yo escucho, ¿y qué tiene de malo? No, no tiene nada de malo. Pues si yo me divierto con esa música, yo con esa música tengo paz. No, ¿qué tiene? No. Acuérdense que el Señor nos dijo, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Entonces dice, le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Para qué él hizo que ella declarara lo que había hecho? Porque como luego nos critican por los testimonios, hasta les dicen, ¿qué? Ay, no me acuerdo, gracias a Dios, pero los critican con una palabra fea. Entonces, aquí dice que Dios mismo, el Señor Jesucristo, la hizo que diera testimonio público. No a escondiditas vengo delante de ti, me postro y te toco y ya me quedo calladita. No, dice, le dijo toda la verdad.
Eso fue para confirmar la sanidad en ella. Cuando yo recibo una sanidad, después debo alabarlo. Es muy importante que cuando recibamos una liberación, una sanidad o aún desde un principio la salvación, vengamos a alabarlo a Él. Eso es muy importante. Y ella vino a agradecerle y a decirle toda la verdad y a postrarse delante de Él. Entonces le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Estaba confirmando la sanidad en ella. Ella tenía que confirmar esa sanidad hablándolo ella misma. Allá en Peruanos hace muchos años vino una hermana y había otra hermana que había tenido ese padecimiento, ese flujo de sangre, había estado allí por 12 años, había querido tener bebés y no había podido, había tenido un aborto y entonces ese día, cuando ella fue sana, después de eso se embarazó y tiene un hijo que se acaba de casar. Ajá. Y bueno, gracias a Dios, porque Él obró sanidad en ella, pero ella dio testimonio de lo que el Señor Jesucristo había hecho. La palabra de sabiduría para Jairo, cuando se entretuvo, o sea, mientras estaba con este asunto, con este tema, como le dicen ahora, de que si la mujer lo había tocado, que si la multitud lo agolpaba, lo oprimía y no lo dejaban avanzar, porque todos querían recibir algo de él, porque ya sabían que él podía sanar y que tenía poder para hacerlo. Entonces se retrasa y se muere la niña y le dicen, pues ya no muestres al maestro, ya la niña, tu hija ya se murió. Entonces viene el Señor Jesucristo, dice, cuando estaba hablando todavía con esta mujer, dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero fíjense, Jesús, me imagino con qué tono le ha de haber dicho, dice luego que oyó lo que se decía, le dijo a Jairo, que era un principal de la sinagoga, le dijo, no temas, no temas, cree solamente. Y el Señor Jesucristo hoy te está diciendo, no temas, cree solamente. ¿Qué necesito? Solamente creer. Hay un canto que dice, todo es posible, tan solo creer. Los fariseos también tientan a Jesús directamente, porque entonces ya no nada más estaban cavilando en sus corazones o lo estaban juzgando de que podía perdonar pecados, sino, o sea, al ver que le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, o al decirle, ya no lo molestes, o aquí vienen, dice, en Juan Marcos 8, del 11 al 13, dicen, vinieron entonces los fariseos, otra vez los enemigos de Jesús, y comenzaron a discutir con él. O sea, es como los necios que van a la congregación solo a discutir y a refutar y a ver en qué te caigo, para que te diga que estás mal y ponerte en vergüenza delante de todos. Dice, entonces le pidieron señal del cielo. No era porque quisieran tener conocimiento, porque a la Biblia dice, inclusive en Primera de Corintios 14, dice que no le es permitido a la mujer estar haciendo eso. Es una cosa muy fea, porque dice que si tiene dudas, pregunte en casa a su marido. Dice, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, porque a ver, echan allí jiribilla a ver cómo hago caer al maestro o a la maestra o al predicador, sino que estén siempre sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Bueno, y como no tienen marido, pues ahí están molestando al pastor, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. O sea, dice exactamente por qué no debe de hablar en la congregación.
cuando he ido, bueno, ya ahorita ya tiene rato que no voy a una sinagoga, pero en una ocasión fui a la fiesta de Simchat Torah, que es cuando en el mes séptimo, que es por ahí de septiembre, octubre, terminan de leer el Pentateuco, terminan ese día y sacan todos los rollos del closet que está enfrente, tienen unos rollos así grandes, muy bien vestidos con terciopelo y bordados, y entonces a los varones de la congregación de esa sinagoga los pasan a cargar algún rollo de la Torah y van dando vueltas y entonces las mujeres nos dan permiso de pasar también, como quien dice, a la nave y de tocar el rollo de la Torah y bendecir a Dios. Acuérdense que los judíos todas sus oraciones las comienzan con Baruch atah Adonai melech haolam, que quiere decir bendito sea Señor Rey del universo. Entonces así van y tocan. Ah, pero mientras estaban sentadas atrás, porque ponen una como celosía, o en otros casos hay balcones, o en algunos otros casos separan a las mujeres de los hombres, de un lado sientan a los hombres y del otro lado sientan a las mujeres. Yo en una boda me tocó sentarme del lado de las mujeres del lado izquierdo y mi marido del lado derecho. Entonces, pues en esos momentos las mujeres aprovechan para estar platique y platique, ni ponen atención a lo que se está haciendo allá al frente o cuando canta el cantor, no ponen atención. Entonces, cuando yo las veía que se ponían así decía yo, y hablaban hasta de que las joyas, los viajes, la comida, las mujeres que le ayudaban en la casa se quejaban de todo hablaban, menos de lo que se estaba hablando, por eso las tenían para atrás. Eso era también ir a ofrecer el sacrificio de los necios, pero más lo que les acabo de platicar, de ver a ver qué dice, que para tentarlo, como estos fariseos. Esas personas son fariseos. Dice, entonces dice que gimió el Señor Jesucristo en su espíritu y dice, ¿por qué pide señal esta generación? Hay un joven por ahí que no está poniendo pretextos para que ver si me caso, no me caso. O sea, como decía mi esposo con la Margarita, me caso, no me caso, y si termino con el último pétalo que me dice no me caso, ya recibí una señal. No, aquí dice que también la gente, los fariseos, estaban discutiendo, pidiendo señal para tentarle. Y a mí que no me pidan señales, ¿eh? Dice, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación cuando sabe lo que tiene que hacer? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. No les dio señal, dice, y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue del otro lado del mar. También el Señor Jesucristo les decía que sana de diferentes maneras. O sea, a los ciegos los sanó de diferentes maneras. Por ejemplo, dice, vino a Bethsaida. Enfrente de Jerusalén está el Monte de los Olivos. Y de un lado está Betfagé y del otro está Bethsaida. Y dice, y le trajeron un ciego. Le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Fíjense cómo estuvo actuando con sabiduría, porque le sacó fuera de la aldea. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima. Qué rara manera de sanar. Le escupió en los ojos y luego le puso las manos encima y le preguntó, ¿ves algo? Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Fíjense como a unos les decían, no le digas a nadie. Y a otros se les decía, ve y dile a todo el mundo. Ve y di en tu casa, como por ejemplo al endemoniado gadareno, cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. O sea, ¿por qué a veces dice cállate? Y a veces dice ve y di, porque Él sabe cuáles van a ser los resultados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Obedecer.
Luego dice que estaban sus discípulos discutiendo con este término. Dice, llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos, fíjense cómo él sabía lo que estaban cavilando. No les dice, a ver, tú, ¿qué andas haciendo allí? ¿Qué andas diciendo que vas a ser el primero en el reino? A ver, vamos a cuentas. No. Tomó a un niño y dijo, lo puso en medio de ellos, lo tomó en sus brazos, no dice que se lo puso en medio de las piernas, lo tomó en sus brazos y dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces, ¿qué dijo? Que tenemos que ser como niños. Y recibirlo a él. El que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Se lo repito, el que reciba en mi nombre, a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y en otro de los evangelios dice que les dijo, que decía, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, cuando dice, dejad a los niños venir a mí, es porque así quería el Señor que fueran a Él, de los que nosotros le entregamos al Señor Jesucristo. Los niñitos, desde que yo estoy embarazada, le digo, Señor, ese va a ser tu hijo, tu siervo, se lo estoy entregando. De Él, aunque yo pierda a ese bebé como un aborto, ese niñito ya está en la presencia del Señor. Y en el caso de otro ciego, dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Por eso tenemos que ser específicos. Si voy a pedirle algo al Señor Jesucristo, pues Señor, que se haga tu voluntad, pues como tú quieras, Señor. Pues si me quieres dar, no, sé específico, dile, Señor, necesito un empleo de tal a tal hora. Necesito un empleo en el que pueda estar libre los domingos. No quiero faltar el domingo a tu casa. Quiero estar contigo. Eso es pedir conforme a la voluntad del Señor y ser específico. Cuando le dijo, ¿qué quieres que te haga? Pues viene y se para allí. Es como una persona decía, ay, qué mala onda mi dentista. Le dije, me dolía la muela y no me habló para decirme que me iba a atender. ¿Y qué creen? Que el dentista es adivino o el pastor es adivino, que va a saber que en la noche estás teniendo una opresión o algo así. Pues ya sabes, si ya conoces tus armas, ponte a guerrear como lo hizo la hermana anoche, que se puso a guerrear y finalmente Dios libró la batalla. Yo no me di cuenta hasta ahora en la mañana. Me estaban pidiendo ayuda, pero pues desgraciadamente no pude, pero allí estaba el Señor. Entonces, cuando le dice, ¿qué quieres? Pues libérame, Señor, míralo, allí está ese demonio y me quiere llevar y me quiere tomar de la mano y me quiere hundir y quiere eso, o me quitaron el trabajo y etcétera, etcétera. ¿Qué quieres que te haga? A ver, cada quien responda. ¿Qué necesita del Señor? El Señor se los puede dar. Y entonces que estaba ciego dijo, maestro, que recobre la vista. O sea, la había perdido. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida pudo ver y seguía a Jesús en el camino. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, seguir a Jesús a donde Él vaya. Hay un canto que así dice, si Jesús te dice, amigo, deja todo y ven conmigo. Yo mi mano tomo en la suya y voy con Él, tomado de la mano con Él.
tomado de la mano con él, tomado de la mano con él, yo voy a donde él va. O sea, toma de la mano a Jesús y ve con él. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos que nos ayudes a ser específicos, aún en las peticiones, te pedimos que nos des sabiduría para que te podamos pedir lo que necesitamos, porque tu palabra dice que tú eres nuestro pastor, que nada nos faltará. Tu palabra dice que mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Y en el Salmo que estamos aprendiendo dice, temed a Jehová, temed a Jehová, y ahí se me fue, temed a Jehová, y luego dice, los que temen a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que tienen a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces, si yo tengo una necesidad y tengo temor de Dios, Dios me va a dar todo lo que yo necesito. Así que ven a Jesús y pídele lo que tú necesitas. A Él, al Señor Jesucristo directamente. En el nombre de Jesús, amén. Hay 2 personas que ya se han convertido a mí. En esta plática están decidiendo seguir a Jesús. Yo te bendigo, a ti y a ti, dice el Señor Jehová. Te bendigo, a ti que has decidido seguirme de todo corazón. Yo te bendigo, dice el Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Tenemos unos 5 minutos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pastora, una petición, si todas nosotras nos ponemos de acuerdo para que cada quien pida la petición y Dios escuche la oración. Ajá, ¿qué petición? Cada quien que pida en su corazón. En este momento. Y todas ponernos de acuerdo. Uh-huh. Bueno, tengan su petición, cada quien, y yo voy a cantar en el Espíritu. Ustedes pídanle al Señor. El que va a darles es Él. Ali burai dai hai si fordi, asviri viri hai dimbroi, asiloi vidi viri hai, insimirai visai hai, ansimiri vihai di, insimirai vihai di, rividi varti vihi, alai bahai, indiri biri haidabare, indiri biri haidabare, olivirai, alivirai si, onsai prihaidi, ismi ribi, rahabi, indabi ribislai, ai rabi ribislai, ai rai bislai, indiviri ardoi vishlai virihai doi hai shalom indiviri brihai ai rabidri brihai si asli brihai di insimir roi bai si asmi ribi irabi rahabi Oli palai, oli pilai hai, ali birai ba, inda biribi, ismi ribi, arabidi brishlabi, ali, ala, iri bishlibi, araibi, inimish, la dice el Señor, por cuanto en mí has puesto tu esperanza, yo también te libraré, te pondré en alto porque has conocido el poder de mi nombre, que es sobre todo nombre, porque yo soy el Labí, el león de la tribu de Judá,
el que estuvo muerto y vivió y reina para siempre y por siempre jamás. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y libre la batalla. Igualmente. Bueno. Igualmente. Amén. Gracias, Gracias, pastora. Gracias, hermano.